Fíjese que todo lo que hemos estado hablando nos lleva a analizar un esquema de cómo se da en nuestro país, por un lado la cultura de la donación y por otro lado la capacidad que tiene instalada nuestro país para la preservación de este tipo de donación, que es lo que dificulta la poca donación, ¿no? Claro. Ajá. Es como que, híjole, trágico y contradictorio. Por un lado, ¿cómo vamos a poder fomentar la cultura de la donación para este tipo de donaciones si por otro lado no estamos ni capacitados ni preparados para hacerlo? Entonces, ¿cómo se hace la donación en estas situaciones? Mira, cuando tienen la suerte de tener un hermano, se estudia primero la HLA, si es un hermano se obtiene ahí directamente y se pasa, como lo hablamos antes. Cuando no, se está haciendo ya en el Distrito Federal, perdón, un centro nacional para donadores de médula ósea. Esto parece que está caminando bastante bien y ya existe también en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea un banco de cordón público. De hecho, nuestro hospital afortunadamente se ha beneficiado ya con trasplantes de este tipo, con cordones que están en el Centro Nacional de la Transfusión Facilita Sanguínea. el trabajo de ustedes, ¿no? Por supuesto, de una manera enorme. La, Le la, da una oportunidad a un niño que no tiene, por ejemplo, hermanos o que aún teniendo hermanos no fueron compatibles de poder recibir este tratamiento, sin el cual muy posiblemente morirían. Entonces sí ha sido muy bueno. a ver, en relación a esto, sin el cual muy posiblemente morirían, Ujú. todos los trasplantes de médula ósea llevan un riesgo. Sí. Sí, ¿qué tan riesgosos son? El riesgo principalmente es de las infecciones por el sangrado. Bueno, primero una cosa bien importante que no hemos dicho, ¿no? En el trasplante hay como dos fases muy importantes. La primera es el obtener las células y la segunda es acondicionar al cuerpo para recibirlo. Por ejemplo, si fue una leucemia, un tumor sólido, hay que dar un tratamiento que se llama acondicionamiento, Sí. que consiste generalmente en quimioterapia de dosis muy altas, mucho más altas que las que recibe una leucemia común y corrientemente, o radiación a todo el organismo, se llama irradiación corporal total, con el objetivo doble, uno, de quitar toda la médula ósea enferma y el tumor que estaba enfermando al paciente, y dos, de quitar todo el sistema de defensas de la persona que va a recibir Que el va a trasplante. recibir el plasma. Entonces, como quien dice, queda limpio, ¿no? De tuétano esa persona. Se le infunde una nueva médula ósea y esa se va y se implanta alrededor de más o menos 3 o 4 semanas y empieza a dar origen a una nueva médula ósea en esta persona. ¿Todo este Entonces, proceso es todas estas doloroso? 4 semanas, doloroso no, porque traen un catéter, un poquito molesto podría ser, les puede dar un poco de náuseas, dolor de cabeza, doloroso en sí no, porque no les abres ni es una cirugía como tal, pero sí el riesgo de infecciones, de sangrado es muy grande. Ahí es donde señalaba usted la necesidad y la importancia de estas burbujas que preserven de Exactamente, los riesgos de infecciones, etcétera, etcétera. así En es. estas etapas, ¿no? Que son En estas las... etapas, que es prolongada, si te estás, más o Sí, menos es un mes, a veces sí. un poquito más de un mes. Entonces, en este periodo sí pueden llegar a fallecer, por ejemplo, de alguna infección. Y otra cosa muy grave con la que hay que lidiar es con la enfermedad del injerto contra el huésped, que más o menos les platiqué hace ratito, que se da porque los linfocitos de la médula que uno recibe reconocen al organismo como extraño. Hay manera de tratarlo y de hecho siempre se trata profilácticamente y si ocurre, terapéuticamente. Con ¿Qué diferencia hay en estos tratamientos? Profilaxis es antes de que ocurra, Ah, ya, como para prevenirla, y ya el tratamiento terapéuticamente es cuando ya se instaló para remediarlo, para ¿no? remediarlo. Y lo que se da son medicamentos inmunosupresores. Nosotros tenemos así como una escalerita que te va subiendo, pero ya hay ocasiones que aunque lo trates no remite. ¿Cuál es la calidad de vida para Un paciente paciente trasplantado. trasplantado? El primer año es un poquito complicado porque tienen que estar acudiendo con cierta frecuencia al hospital para vigilancia, para que le pases apoyo, para que sus defensas que están recién nacidas, entre comillas, puedan defenderse mejor de las infecciones. Les pasamos inmunoglobulina cerca de 4 meses después del trasplante y tienen que tener medicamento inmunosupresor para que no se dé la enfermedad del injerto contra el huésped cerca de 1 año, o hay pacientes que hasta 2 años. Y posteriormente, si todo va bien, su calidad de vida es igual pues que usted y que yo. Ya no van a Llega a tomar nada. recuperar normal, Sí, su calidad sí, lo normal de pesado, vida. digamos, era 1 año o a 2 años, siempre y cuando no haya alguna evolución negativa. Por ejemplo, si tiene una enfermedad del injerto contra el huésped crónica, pues obviamente va a ser más largo, ¿no? Más largo, sí. Si ha sido una buena evolución, cerca de 1 año y ya suspende todo.
Si tuviéramos que, yo sé que en el esquema de la salud pues no hay recetas mágicas, ¿no? Ujú. Pero si tuviésemos que señalar los 5 condiciones o situaciones más recurrentes para el trasplante de médula ósea, ¿cuáles son los 5 tipos de pacientes o 3 tipos de Las pacientes? enfermedades más Sí, comunes. las más comunes, sí. Ujú. Bueno, en niños sería la leucemia linfoblástica, la leucemia mieloblástica, las anemias aplásicas y podríamos hablar los tumores sólidos y las enfermedades ¿Cuáles benignas serían los congénitas. tumores sólidos? Sí me quedé con esta. Los sólidos serían el neuroblastoma, que es un tumor frecuente en la infancia, que cuando se encuentra en estadios 4, que tienen infiltración a todo el Sí. cuerpo, son muy difíciles de curar con pura quimioterapia. Digamos que menos del 5% de esos niños se va a curar con la pura quimioterapia. Y dándoles el trasplante les puedes dar mucha más ventaja, cerca del 40% de que se puedan llegar a curar con este tumor. También los sarcomas de Ewing, algunos linfomas, que son algo parecido a las leucemias, pero en los Pero en ganglios, los ganglios, sí. los linfocitos enfermos, pero en los ganglios, la enfermedad de Hodgkin también, y recientemente se ha hablado también de tumores cerebrales, entre ellos el meduloblastoma, que pueden llegar a tener mucho mejor pronóstico de vida a largo plazo con el Con el trasplante, trasplante. que en todo caso en este tipo de cosas es un rescate con sus propias células de la médula ósea. Ya. Pero cuando vamos, Ya lo hice bola. ya terminé así como que. Es que un grupito A ver, incluye varias sí, la verdad es enfermedades, que ¿eh? sí hay, Los últimos dos, lo hablamos que de un es punto de tumores muchas. sólidos y enfermedades benignas, incluyen grupos de enfermedades, Sí. porque de por sí las enfermedades congénitas benignas son raras, pero ya como grupo ya forman un volumen mayor A de ver, pacientes. del número de pacientes, en el caso, por ejemplo, de oncología infantil, del número de pacientes que se encuentran en el piso 7 del Juan y Menchaca, ¿qué número, qué porcentaje debe o necesita un trasplante de médula ósea? Afortunadamente los menos, que es a lo Ya. que insistí desde un principio. Haz de cuenta que si se acaba de diagnosticar un niño con leucemia, no quiere decir que va a requerir el trasplante Ya. por fortuna. Ya. La mayoría se va a curar con la pura quimioterapia. Nuevamente insisto, más o menos un 30% de los niños son los que tienen factores de mal pronóstico. El otro 70% con la pura quimio, Sale. Dios gracias, se va a curar. Y con los No, y nuevos gracias a avances que ustedes, hay, pues, bueno, ¿cómo? sí, sí, pero también a Dios, ¿no? Por supuesto. Posiblemente lleguemos al 100%, ojalá, digo. Cada vez están haciendo fármacos nuevos que tienen mejores sensibilidades o superan las resistencias o van dirigidas molecularmente a alguna translocación y quizás el trasplante se vaya haciendo a menos. Claro. Bien, vamos a este espacio comercial y continuamos hablando del trasplante de médula.